Buenas tardes, amigos. Hoy vamos a hablar sobre cómo elaborar el planteamiento del problema. Yo soy Sandra Garrido, estudiante de biología, especializada en el área de botánica. Estaré presentando hoy este tutorial con mi compañero Edson Estela. Entonces, empezando el video, para elaborar el planteamiento de este problema podemos usar dos métodos, el método DQP y el método SEA. ¿Cómo elaboramos el planteamiento del problema? Para esto debemos tener identificado y definido nuestro problema de estudio. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿no? Porque en el planteamiento vamos a describir y explicar la problemática de nuestra investigación. Debemos de ser claros, precisos a la hora de explicar por qué vamos a hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es la importancia de realizarse, ¿no? ¿Y para qué? Para que cuando alguien lea nuestro proyecto logre entender claramente el problema expuesto y el por qué decidimos estudiarlo. Por eso debemos ser claros, precisos y debemos explicarnos de la mejor forma para que los lectores que lean nuestro proyecto, nuestro trabajo, que estén interesados, puedan entenderlo. Así pues, para elaborar el planteamiento de problemas necesitamos tener claro nuestro problema de estudio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo elaboro mi problema de estudio? Para eso uso el método DQP. Con este método lograremos identificar y definir el problema de estudio, además que nos ayudará a obtener la primera variable de la investigación. Por esto es importante en la elaboración del planteamiento del problema. Esta es la base que nos ayudará a poder elaborar nuestro planteamiento del problema. Entonces, en el método de DQP tenemos el dónde, el quién y qué problema. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde es dónde piensas hacer tu proyecto? El lugar que elegimos debe ser el lugar donde nosotros desarrollamos nuestra profesión. ¿Quién es quién o quiénes tienen este problema dentro del lugar de estudio? ¿Y qué problema es cuál problema tiene nuestro sujeto, nuestro objeto de estudio? Entonces, aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los hongos de las áreas naturales protegidas tal tiene el problema, por ejemplo, de escasos registros. Otro sería las bacterias, por ejemplo, de un laboratorio tal, que su problema es, pues, la actividad microbiana que presentan y eso es lo que se quiere estudiar. Otro sería, por ejemplo, las algas del litoral de la región Piura, por ejemplo, y el problema sería el desconocimiento de las especies de algas que hay en este sitio, ¿no? Otro sería, por ejemplo, las plantas, Prosopis pálida, varias especies, ¿no? SP, presentes en las costas del Perú, y el problema es los delimitados registros que se encuentran y por eso, pues, se quiere analizar cuáles son por ejemplo, las especies presentes, ¿no? En las costas del Perú. Entonces tenemos el D del dónde, la Q de quién y la P de el problema que presenta nuestro objeto de estudio. Aquí tenemos un ejemplo que es en sí el proyecto de mi compañero Estela. Entonces, aquí vamos a analizar, ¿no? su proyecto, su tesis. Entonces, por ejemplo, aquí donde él piensa trabajar su proyecto es en los suelos agrícolas de Lambayeque. ¿Cuál es su objeto de estudio? Es Pleuretas striatus del orden Agaricales. Es un hongo macroscópico, ¿no? ¿Y cuál es el problema que hay con este hongo? Es la reducción del nivel de concentración de metal pesado plomo. Entonces, lo que va a trabajar es, pues, cómo actúa este hongo frente a este tipo de suelos agrícolas, ¿no? Que presenta una reducción del nivel de concentración de metal pesado. Entonces, aquí entendemos cómo va, ¿no? Entonces, así obtengo mi problema de estudio. Identificando las partes de dónde, quién y qué, puedo elaborar ya el problema de estudio. Por ejemplo, sería aquí la reducción del nivel de concentración del metal pesado plomo con Pleuretus striatus del orden Agaricales en suelos agrícolas de Lambayeque. Aquí pues estaría estudiando
la función que tiene este hongo en la reducción de los niveles de concentración del metal pesado plomo, donde pues en los suelos agrícolas de Lambayeque. Entonces, gracias a esto obtengo el problema de estudio. Y con esto lograré explicar mi planteamiento del problema, además de hallar la primera variable, que sería la reducción de los niveles de concentración de metal de pesado plomo. Y bueno, gracias a esto, pues, podemos elaborar, ¿no?, nuestro planteamiento del problema usando este método. Además, este método también se puede aplicar para investigaciones de pregrado y posgrado, lo cual es una guía muy importante, ¿no?, porque siempre hay problemas, ¿no?, a la hora de elaborar nuestro planteamiento, algunas dudas, y esto nos ayuda a aclararlas, tener fijo y claro qué es lo que queremos elaborar. Bueno, ahora continuaremos con mi compañera Estela. Facilito nomás. Muchas gracias, Sandra, por ese alcance. Mi nombre es Edson Estela y para continuar con este ciclo de exposiciones me toca a mí pues hablar y continuar en cuanto a lo que confiere el método SEA, que es un método parecido al método de Coupé, puesto que nos va a ayudar a poder identificar nuestro planteamiento del problema, enfocándonos pues en las causas, en los efectos y también en el aporte que nosotros podemos pues dar, ¿no?, a lo que queremos plantearnos. Muy bien, amigos, entonces como podemos observar en la pantalla, voy a hablar concerniente a un método. Cabe recalcar de que este método pues lo hemos compilado de diferentes páginas web, ¿no?, que hablan concerniente a cómo elaborar el planteamiento del problema. Lo que estamos haciendo nosotros es pues recopilar toda esta información para poder transmitírselas a ustedes de una forma más clara y pues entendible, ¿no? Bien, entonces el método SEA. ¿Qué es el método SEA? Bueno, pues este método nos va a servir para muchas cosas, especialmente ya para darle como el cuerpo a nuestro planteamiento del problema, y este pues va a servir para poder establecer los límites del problema de estudio, así como también obtener la segunda o más variables de investigación, y también es un componente clave en la redacción del planteamiento del problema. Quiero enfocarme en el primer punto que nos habla y nos dice que va a ayudarnos a establecer los límites del problema de estudio. ¿Cómo así? Como les dije anteriormente, este método pues, si bien se llama SEA, lo que significa pues es causas, efectos y aporte, ¿no? Vamos a determinar como las causas de nuestro problema de estudio, así como también los efectos que estos podrían generar, y finalmente ya el aporte o la solución que nosotros planteamos, ¿no? Bien. El método SEA entonces nos va a permitir delimitar nuestro problema de estudio. Primero, en las causas, nosotros vamos a determinar cuál es la razón o las razones por las que se origina el problema de estudio, así como también qué efectos o consecuencias habría si ocurre o si sigue ocurriendo este problema. Y por último, el aporte, ¿no? ¿Cuál es la posible utilidad o la solución de este problema? En el caso del problema de estudio que estamos estudiando aquí, y como bien lo mencionó Sandra, gracias al método de Coupé, ella pudo determinar el planteamiento del problema, el cual era pues la reducción del nivel de concentración del metal pesado plomo con Pleurotus ostreatus del orden agaricales en suelos agrícolas de Lambayeque, ¿no? Entonces nosotros vamos a continuar trabajando con esto, ¿no? A ver. Entonces, bien, como mencioné anteriormente, en la causa nosotros vamos pues a aplicar, en este caso con el problema de estudio, sería la aplicación desmedida de agroquímicos. Bien, el efecto, ¿qué efecto causaría mi problema? Pues efectos negativos sobre la salud, incremento de casos de cáncer, por ejemplo, ¿no?, lesiones del sistema nervioso y también enfermedades genéticas. Y en el aporte podría ser determinar el porcentaje de eficacia en la reducción del metal pesado plomo por Pleurotus ostreatus. Bien, súper fácil, súper sencillo, ¿no? Y esto nos puede servir para poder determinar las causas y los efectos y el aporte de cualquier problema de estudio. Lo acabamos de ver que es súper fácil con nuestro tema de estudio, que es en este caso la reducción de los metales pesados, ¿no? Bien. Ahora, ya tenemos el método de Coupé y el método SEA.
todos esos dos métodos, estos elementos, van a conformar en sí el planteamiento del problema. Ahora, es importante saber de que el planteamiento del problema expone todas las razones por las cuales se le considera un problema. Por ejemplo, vemos aquí diferentes objetivos, dos principalmente del planteamiento del problema, el cual va a ser explicar de forma clara y concisa la razón por la que tú o nosotros decidimos hacer este estudio, ¿no? Por ello, todo aquel que lea nuestro planteamiento deberá comprender la razón, así como inmediatamente, como apenas lo lee, debe leer la razón por la cual nosotros estamos estudiando este tema, ¿no? Y con qué finalidad lo estamos estudiando igualmente. O sea, debe ser comprensible para todos. Bien, entonces, ¿cómo está compuesto el planteamiento del problema? Esa es una muy buena pregunta. El planteamiento del problema está compuesto por lo que ya mencionamos, por el método de Coupé más el método SEA. Sin embargo, hay que darle contextualizarlo, ¿no? Y para eso vamos a utilizar el método del embudo. El planteamiento del problema o la realidad problemática pues es el resultado del método de Coupé más el método SEA, ¿no? Ahora vamos a hablar del método del embudo para más o menos sepan lo que significa. El método del embudo pues nos indica de que nosotros debemos contextualizar nuestras variables de estudio desde lo macro hasta lo micro, o sea, desde lo más grande hasta lo más pequeño, refiriéndonos pues al tema mundial, internacional, nacional y regional, ¿no? O local. Entonces, como podemos observar aquí, va desde lo más grande a lo más pequeño y debemos pues buscar fuentes que nos indiquen de que nuestras variables han sido estudiadas pues en estos niveles, ¿no? Bien. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Los pasos básicos. Primero el embudo se va a centrar básicamente a nivel mundial, continental, a nivel del país y de la región, ¿no? Y el segundo paso que viene después del en el planteamiento del problema sería el método de Coupé, que ya Sandra lo explicó. Y tercero, el método SEA, que es la causa, el efecto y el aporte. Ahora, nuestro problema de estudio es la reducción del nivel de concentración del metal pesado plomo por clorodusos treatos del orden agaricales en suelos agrícolas de Lambayeque. Bien, entonces ya tenemos estos tres métodos, el embudo, el de Coupé y el SEA. Ahora, ¿cómo puedo empezar a redactarlo, no? Es una muy buena pregunta y la vamos a resolver ahora. ¿Cómo podemos redactarlo ya en nuestro Word? Nosotros podemos pues empezar nuestro planteamiento de problema hablando desde lo macro, como ya hemos dicho, ¿no? Como por ejemplo a nivel mundial ocurre y nuestro problema, ¿no? De estudio. O a nivel mundial pasa que a nivel mundial se ha descrito que el problema y seguimos, ¿no? En el segundo párrafo nosotros ya debemos describir nuestro problema en un marco ya más continental, entonces, o nacional. A nivel nacional ocurre que lo mismo, ¿no? A nivel nacional también ha pasado que se han hecho estudios concernientes a esto y así. Luego, ya en el Perú, específicamente en la región de Lambayeque, también se han visto casos como los suelos agrícolas han sido indiscriminadamente contaminados por la aplicación de agroquímicos, ¿no? Etcétera. Entonces, de esa forma nosotros podemos empezar nuestro planteamiento del problema. En el cuarto párrafo ya iría nuestro DQP, de la manera en como lo explicó Sandra, y luego de aplicar el método DQP nosotros ya aplicaríamos lo que serían pues las causas, los efectos y el aporte, ¿no? Entonces, súper fácil y sencillo, y solamente queda en ustedes que lo puedan aplicar y que puedan pues saber de que este planteamiento del problema no es nada de otro mundo y que nosotros estamos en la capacidad de poder hacerlo. En resumen, nosotros debemos presentar el problema de estudio y ubicarlo en el contexto, es decir, el método del embudo, ¿no? Contextualizar nuestro problema. Segundo, presentamos nuestro problema de estudio específicamente en el lugar que nosotros hemos elegido, no con el método de Coupé. Tercero, vamos a exponer las razones que originaron el problema, así como los efectos y el aporte que nosotros queremos dar, ¿no? Y por último, fundamentar el conocimiento específico previamente pues descrito, ¿no? Entonces, solamente son esos pasos, amigos. Yo sé que ustedes lo pueden hacer
Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido y hayas hecho de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Mi nombre es Edson Estela y junto con Sandra les agradecemos por estar aquí. No se olviden de darle like al video si les gustó y compartirlo para poder subir más contenido parecido que nos pueda ayudar pues a poder realizar nuestro trabajo de investigación de tesina o tesis y que nosotros podamos ser unos biólogos lavallacanos de éxito. Muchas gracias a la doctora Marleni, que siempre nos está motivando a poder realizar este tipo de material y contenido. Hasta luego.